8. Dios les bendiga. Bienvenido a este tiempo de adoración, alabanza que hemos tenido, aunque no hemos transmitido por nuestro canal de YouTube los cantos. Sé que algunos quieren, bueno, pero antes cantaban 2 canciones, ahora no están cantando. Bueno, la logística ha cambiado un poco. Si quisiéramos poder transmitir en nuestro canal lo que es la adoración. Vamos a ver cómo se hace más adelante. Por lo pronto, vamos con la palabra, ¿sí? Con la palabra. Así que bienvenido a aquel hermano, aquella hermana y aquella persona que está viendo esta transmisión, que está estudiando la palabra con nosotros. Esperamos que sea de bendición para usted. Estamos en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice la escritura: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alabanza, en esto pensad. Nosotros empezamos una serie de sermones titulada Una mente saludable. Lo bueno que tenemos, y lo digo a tanto los que están aquí presencialmente en físico, como los que nos están viendo, es que lo bueno de tener el canal de YouTube es que usted puede revisar cada uno de esos sermones. Entonces ahora, porque en el primer culto no lo hice, solamente voy a nombrar los sermones que hemos visto. Hemos estudiado pensando en lo verdadero, que nos enseña el apóstol Pablo. Luego vimos enfocándonos en lo honesto, y la semana pasada estudiamos considerando todo lo justo. Si usted quiere saber de estos sermones, bien, ahí está en nuestra parrilla en nuestro canal, y ahí podrá conseguirlos de manera ordenada. Ahora bien, el sermón de hoy nos exhorta a pensar en todo lo puro. Por eso es que es importante que podamos nosotros meditar en esta hora, ya casi mediodía, en el tema perseverando nuestro pensar en lo puro. Perseverando nuestro pensar en lo puro. Ahora bien, yo uso el verbo perseverar muy intencionalmente en este título, porque voy a Isaías 26:3, y usted conoce el pasaje de Isaías. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué cosa? Persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Y vaya que estemos claros en algo, amados, y es que nosotros tenemos una lucha con nuestra mente, una lucha con nuestros pensamientos. Tenemos que siempre luchar con la parte de tener pensamientos sanos, pensamientos santos, pensamientos limpios. ¿Ve? A veces tenemos pensamientos erróneos que son no espirituales, que son carnales. ¿Qué se habrá creído esa hermana? Pero esa hermana tal cosa. O mi familiar, deja que le diga, yo le voy a decir las 4 verdades a mi familiar. Él va a saber quién soy yo. Y tenemos pensamientos totalmente contrarios. Por cierto, el tema de hoy, que es perseverando nuestro pensar en lo puro, no se refiere lo puro solamente a la parte que es sexual, porque normalmente la gente dice, ay, él tiene una mente impura, él piensa en puro sexo. No. Lo impuro o lo sucio no es solamente sexo, es todo pensamiento contrario al pensamiento de Dios, es todo pensamiento o meditación contraria a la palabra de Dios. Si yo me pongo aquí a pensar, es que yo no sé qué se habrá creído ese hermano, en lugar de saludarme, ese hermano pasó de largo, sí, seguro que se cree mejor que yo. Dígame, ¿ese pensamiento es puro? ¿Ese pensamiento es santo? No, ese pensamiento es un pensamiento sucio, ¿sí o no? Pero usted escucha a una persona y si la persona dice, oye, tengo unos pensamientos sucios, y usted dice, ¿qué estás pensando? Pero ya usted se fue automáticamente a lo sexual. Si eres cochino, dicen. Si eres cochambroso, dicen otros. ¿Ok? Y no, el pensamiento impuro o sucio no necesariamente es sexual. Abarca lo sexual, pero no es solamente lo sexual. ¿Me explico, amados? ¿Sí? Entonces, fíjense bien
yo tengo que perseverar en lo que es lo sano, lo santo, lo limpio, lo espiritual, en ese pensamiento. Y hay veces que los pensamientos se me quieren ir por otro lado. Pues otra vez yo tengo que perseverar en Dios y su palabra. Fíjense que ya leímos el pasaje en Filipenses 4:8 y aparece el vocablo puro. Y puro en el griego es hagnos, Hagnos. Hagnos significa puro, significa libre de toda contaminación. Escuche, de toda contaminación. Perdone que recalque, pero aún no solo de lo sexual, sino de toda contaminación. Significa incontaminado. Y este vocablo incontaminado tiene la misma raíz griega de agios. Agios o hagios significa santo. Usted es una persona agios. La iglesia es agio, es una congregación de santos. Usted debe ser santo. Yo soy santo, usted es santo. Es decir, apartado para el Señor y para su servicio. Este es el vocablo agios. Ahora, lo puro se refiere al campo de las motivaciones, aunque a veces se usa en relación con pureza sexual. A veces, no todo el tiempo. Cuando se habla de lo puro, la idea es sin mezcla con elementos que contaminan al alma. Y cualquier pensamiento contrario a Dios, a su santidad y a su palabra es algo que contamina el alma. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Vamos bien? Eso es entonces un pensamiento impuro, es un pensamiento sucio, es un pensamiento que no es puro, valga la redundancia acá. Y es que cuando se habla entonces de lo puro o casto, este otro vocablo también habla de la pureza y este vocablo casto puede traducirse también como puro. Se refiere a esa práctica, fíjense bien, lo puro se refiere a la práctica hacia nosotros. En el sermón pasado nosotros estudiamos de ser justo, de considerar todo lo justo, pero esa es una práctica que yo debo, permítame otra vez, practicar o aplicar con los demás. Yo tengo que ser justo, eso es un énfasis a los demás. Pero cuando hablamos de pensar en todo lo puro, ya no es lo demás, es algo que tengo que trabajar conmigo mismo, porque soy yo el que está teniendo los pensamientos. Por tanto, esto enfatiza mi persona. Tengo que trabajar con mis propios pensamientos. Lo justo es la práctica de nosotros en relación a los demás y lo puro es la práctica de nosotros con nosotros mismos. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? Muy bien. ¿Qué tal si oramos y que el Señor nos guíe en el estudio? Aunque estamos en la introducción, ore con nosotros. Padre, te bendecimos. Damos gracias por esta tarde, por tus bendiciones, gracias por tu palabra, la cual empezamos a estudiar. Pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes. Danos entendimiento, discernimiento, sabiduría, que todo lo que salga de mi boca sea la palabra de Dios. También pedimos tu bendición a los demás ministros donde están llevando la escritura, que seamos todos fieles y tracemos bien la palabra de verdad. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén. Recordemos el anuncio de los anuncios, no lo recordamos. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, amén. Muy bien, amado, bajo el tema de perseverando, el sermón de hoy, perseverando nuestro pensar en lo puro. Ese es el sermón de hoy. Y vamos a ver varias cosas. En primer lugar, requisito para estar delante de Dios. En primer lugar, requisito para estar delante de Dios, la pureza. Vámonos a Salmo capítulo 24 y vamos a leer los versos 3 y 4. Salmo 24, versos 3 y 4. Un pasaje, por cierto, que hemos leído en otras oportunidades. Dice la escritura: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de ¿qué? De corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado, ¿cómo? Ni jurado con engaño. Fíjense bien que la respuesta del verso 4, es la respuesta al verso 3, porque el verso 3 nos presenta varias preguntas. Y esa respuesta es dada por la pregunta y la respuesta es dada por los sacerdotes o levitas que estaban allí. El salmo lo escribe también David, pero en la dirección, en la liturgia,
que se estaban dando en el pueblo, David había dado ciertas indicaciones para que los levitas o los sacerdotes preguntaran o respondieran a las preguntas. Ahora fíjense que esas preguntas de alguna u otra manera van a tratar, por cierto, con lo que es la naturaleza moral y espiritual que necesita todo hombre que se acerca a Dios, toda mujer que se acerca al Señor, y que es un énfasis en lo moral, en lo espiritual, más que de ceremonia externa, más que de doctrinas de hombre. No, va mucho más a lo espiritual. Salmo 15, versos 1 y 2. Note lo que dice la Escritura. Salmo 15, versos 1 y 2. Aparecen casi las mismas preguntas y casi la misma respuesta. Que por cierto, también en el Salmo 15, 1 y 2 son los levitas que hacen la pregunta y que responden, los levitas o los sacerdotes. Dice Jehová: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad, ¿en dónde? En su corazón. ¿Se da cuenta? Son casi las mismas preguntas y la misma respuesta. Por cierto, en el Salmo 24, 3 y 4 está basado uno de nuestros himnos bautistas que se titula Señor, ¿quién entrará? Los que no lo saben, dice más o menos una estrofa: Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Se repite y luego dice: el de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Y se repite el salmo, el himno está basado en este Salmo 24, 3 y 4. Ahora, esta misma pregunta del Salmo 24 y el Salmo 15, Isaías también la repite. Vámonos allá, Isaías capítulo 33, versículo 14 al 16. Isaías 33, 14 al 16 dice la palabra. ¿Cuánto lo tenemos? ¿Cuánto lo tenemos? Dice la palabra del Señor: los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará? ¿Con quién? ¿Con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Es interesante, amados, que decía yo en el sermón de esta mañana, que es este mismo, pero en el primer culto, decía y citaba al apóstol Pablo, que nos exhorta a cantar con el espíritu, pero con el entendimiento, ¿sí? Y fíjense, hay directores de culto, y estoy hablando muy general, yo creo que yo no lo he escuchado, no recuerdo haberlo escuchado aquí en la iglesia, es posible que se haya cantado, pero a veces cantamos porque tiene un songo sabroso. Se mueve bien o se escucha bien, hablando de melodías y todas estas cosas, ¿bien? Pero estamos cantando bien. Y hay hermanos en Cristo, hay iglesias, hay directores que entonan: manda fuego, Señor, manda fuego. La pregunta es: ¿estás seguro o segura que quieres que Dios mande fuego? ¿Tú sabes lo que implica que Dios mande fuego como lo hacía en el Antiguo Testamento? Amado, mandar fuego del Señor no es aleluya, gloria a Dios. No. Mandar fuego de parte del Señor es juicio. No es un asunto de que, queremos ver tu poder. Bueno, aunque hay poder en el juicio de Dios, pero no va a ser agradable para ti ese poder, porque es castigo, es juicio, es disciplina, algo fuerte. Así que eso de cantar, manda fuego, Señor, manda fuego. Mira, creo que muchos hermanos, muchas iglesias no están realmente entendiendo bien lo que están cantando. Pero seguimos leyendo el pasaje. ¿Quién de nosotros, repito, morará con el fuego consumidor? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Entiéndase, nunca se apaga. Ahí están las llamas. ¿Ok? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Este es el que puede habitar allí.
que no se deja corromper, que no se deja llenar su corazón de vanidad, que una persona que vive en santidad. Pastor, pero si es así, ¿quién puede? Bueno, allá donde está algo. Los cristianos fallamos muchas veces. No somos perfectos, pero sí perfectibles. ¿Sabe por qué usted y cómo usted y yo podemos nosotros acercarnos al fuego consumidor? ¿Sabe cómo usted y yo podemos acercarnos y vivir eternamente con las llamas eternas? ¿Sabe por qué o cómo? Por medio de la sangre de Cristo. Usted ha sido bañado por la sangre de Cristo y por medio de él es que podemos entrar ante el Padre Celestial. Es que tenemos entrada libre ante él y podemos estar ante su presencia. Amén o amén, amados. En el Salmo 24, versos 1 y 2, se reconoce a Dios como el creador. ¿Recuerdan lo que dice el pasaje? De Jehová es la tierra y ¿qué más? Y su plenitud. El mundo y los que en él habitan, ¿cierto? Y los que en él habitan. Salmo 24, 1 y 2. ¿Qué más dice? Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Estamos hablando del Dios creador. Por tanto, amados, este Dios soberano, este Dios creador es soberano sobre toda la tierra porque sencillamente Él creó la tierra. Y esto te está diciendo a ti que Él es alto, que Él es sublime y que sobre todas las cosas creadas que usted y yo podemos ver hasta inmensa, que no podemos ni siquiera medir, ¿sabe? Nuestro Dios es más grande que eso, es sublime. Y tú dices, wow, esto que es grandioso lo hizo el Todopoderoso. Y ya te está dando una característica de que ese Dios Todopoderoso es santo, es sublime. ¿Cómo me acerco al santo y sublime? ¿Cómo me puedo acercar ante Él? Solamente por la gracia de Cristo. Solamente por medio del perdón de Dios. Solamente porque otra vez, por tu justicia o por la mía, bueno, dice la Escritura que nuestras justicias son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Está haciendo referencia a aquellos trapos que los leprosos usaban, que cuando se despegaba, se los quitaban o se cambiaban las vendas. ¿Cómo quedaba el trapo? ¿Cómo quedaba la venda? Totalmente contaminada de sangre o de las costras, y todo eso era ¿qué? Lepra. Todo eso era lepra, era un trapo de inmundicia. Vamos. Los requerimientos morales para acercarse a Dios son cautelosamente expuestos en el Salmo 15, que luego muchos años después el profeta Isaías lo repite de alguna manera. Hay personas que dicen tener comunión con Dios, que hablan con Él, pero su corazón, amados, no es puro. Sus manos no están limpias, sino que más bien han cometido robo, adulterio, fornicación, han despotricado de otra persona. Lo interesante es que existan hermanos que tienen este mismo proceder pensando de manera impía. Y si un cristiano piensa de esta manera, si cree que puede acercarse a Dios en adoración y tener pensamientos impuros, entonces ese cristiano, esa cristiana no conoce la pureza del Dios a quien adora. Porque Dios es santo, porque Dios es limpio, porque Dios es justo. Dios es santo, santo, santo. Entonces entiendo yo que a mi Dios me acerco, pero me tengo que acercar según sus criterios, según sus demandas, según su carácter, y que yo entonces tengo que imitarlo. Me acerco ante Él así. Estamos estudiando, perseverando nuestro pensar en lo puro. Pablo nos exhorta, gracias amada, Pablo nos exhorta a pensar en lo puro. Y es un requisito para estar delante de Dios. Y por cierto, en el Salmo 24, 3 y 4 que ya leímos, está hablando de estar delante del Señor, pero en el templo, literalmente hablando, porque el judío pensaba que Dios estaba allí, como con el arca. ¿Recuerdan? Donde estuviera el arca, allí estaba Dios. Y si yo me iba a la China y el arca quedaba aquí, pues yo estaba lejos de la presencia de Dios, porque Dios estaba en el arca, literalmente hablando. Vamos. Si creemos que Dios está en este templo, Dios está aquí, porque si no, ¿qué estamos haciendo entonces nosotros? Vamos a quedarnos en la casa. Yo vengo a este santuario para adorar a Dios y para escuchar su palabra. Si yo creo que Dios no está aquí, estoy perdiendo tiempo. ¿Por qué no me quedo durmiendo más bien en la casa? Vamos,
ya se está poniendo opaco el día. En cualquier momento pueda que llueva. Me hubiera quedado entonces en la casa tranquilo, viendo la televisión, acostado, qué sé yo, si Dios no está aquí. Pero yo tengo una convicción, Jehová está aquí. Y si Jehová está aquí, guarde silencio toda la tierra, dice la Escritura. Entonces yo vengo a adorar a mi Señor. Lo segundo es que los de pensamientos puros son dichosos. Repito, los de pensamientos puros son dichosos. Mateo capítulo 5, versículo 8. Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 8, está en el contexto de la bienaventuranza, de las bienaventuranzas. Dice el versículo 8, bienaventurados los de limpio, ¿qué? Los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Amados, estas son personas dedicadas a Dios que los sirven sin segundas intenciones ni ambiciones personales. No son hipócritas, no tienen doblez en ellos. Están viniendo sinceramente delante del Señor. Quieren adorar a Dios, quieren servir a Dios. Y estas personas que no tienen malas intenciones, que no tienen doblez, que no son hipócritas, son las que ya estudiamos en el Salmo 24, en el Salmo 15 e Isaías 33. Ahí lo vemos a ellos. Ahora, en los tiempos de Jesús hace un marcado contraste con sus enseñanzas comparada con la corriente de aquel entonces que había en el Imperio Romano, en la cual se daba exclusiva atención a la purificación ceremonial y a la moralidad externa. Vamos, Roma para su tiempo era una ciudad, era un imperio bastante adelantado en todas las cosas. Y como toda prosperidad de una ciudad o de una nación, ¿sabe? La prosperidad no siempre es buena. Porque con la prosperidad viene ¿qué? Permítame el término, viene el relajo. Sí, con la prosperidad es el relajo. Bueno, tenemos plata, tenemos comida, tenemos todo, y ahora que comamos y bebamos, que mañana moriremos. No es lo que dice la Biblia. Y esto es lo que sucede, que cuando una persona, y esto lo he dicho en otras oportunidades, no es de todos los cristianos ser ricos y millonarios. A quien quiere Dios enriquecer, lo va a hacer. A quien quiere Dios convertir en millonario, lo va a hacer. Eso es potestad solo de Él. Pero no es de todos los cristianos ser ricos y millonarios, porque no todos tienen la sabiduría para ser ricos y millonarios. Sino que más bien, cuando llegan a ser ricos, cuando llegan a ser millonarios, cuando empiezan a tener plata, ¿sabe qué? Su corazón empieza a alejarse de Dios. Porque empiezan a adorar al Dios Mamón. Empiezan a adorar a la riqueza. Y el Señor es claro, no pueden tener dos señores. Van a amar a uno y al otro lo van a aborrecer. No pueden servir a Dios y a la riqueza a la misma vez. Y es interesante, bueno, Señor, pero déjame servirte a ti y a la riqueza. No, a la final, ¿sabes qué? Nunca estarás sirviendo a Dios fielmente. Porque Dios demanda adoración exclusiva. Dios demanda servicio exclusivo. Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Entonces el Señor demanda es una fidelidad de cada uno de sus hijos y cada uno de sus siervos. Roma, por supuesto, está próspera y Roma entonces disfruta de tantas cosas. Pero entre tantas cosas, ¿qué sucede? Bueno, está el asunto de la libertad sexual. ¿Qué fue lo que pasó en los años 60? Hagamos el amor y no la guerra. Paz y amor, paz y amor. Y bueno, todos, por usar un término generalizado, pero no todos, pero una buena parte de la humanidad dijo, bueno, vamos a fumar marihuana y tengamos sexo libre. ¿Se da cuenta? Bueno, es que lo que sucede es que cuando hay prosperidad, normalmente el corazón del hombre es de continuo el mal. Y por supuesto, si no está bien arraigado a Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a alejar de Dios, de su palabra, y va a disfrutar de la vida loca. Esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a suceder. Pero fíjense, amado, que según la bienaventuranza, dichoso, feliz es el hombre, bienaventurado es el hombre que de limpio corazón. Esta pureza del corazón comienza con un corazón, valga la redundancia, purificado de mala conciencia o una conciencia limpiada de las obras de la muerte. Vámonos a Hechos capítulo 15, versículo 9. Hechos capítulo 15, versículo 9. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera:
Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Purificando, limpiando por la fe sus corazones. Vámonos ahora a la carta a los Hebreos, capítulo 9. Fíjense el versículo 14, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Nos limpia de nuestra conciencia, de cosas malas, nos limpia, nos purifica. Eso es lo que hace el Señor. Fíjense el capítulo 10 de esta misma epístola, el versículo 22. Hebreos 10, 22, la palabra del Señor dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos ¿con qué? Con agua pura. Con agua pura. ¿Qué agua? La palabra de Dios. La palabra de Dios te ha lavado a ti y me ha lavado a mí. ¿Sí o no? Porque si eso no ha sido, si usted no ha sido lavado por la palabra de Dios, usted me está diciendo entonces que no es salvo. Usted es salvo porque ha sido lavado de sus pecados por la sangre preciosa de Cristo, pero usó el agua que es la palabra del Señor. Amados, la conciencia así limpiada, el corazón así purificado, poseen luz dentro de sí para ver a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Verán al Señor. Y esto es lo que hace la bienaventuranza. ¿Qué significa bienaventuranza? Bienaventurado. Puede ser traducido como dichoso, como feliz. Una vez, hace muchos años preguntaron, ¿que el cristiano es feliz o es bienaventurado? Separando el asunto. Amado, el cristiano, a la luz de la palabra, en otras versiones usted va a conseguir que en lugar de decir bienaventurado, dice feliz. El hombre de limpio corazón, porque él verá a Dios. Ahora, esa felicidad no es la misma felicidad del mundo. Esta es una felicidad elevada. ¿Por qué? Porque esta felicidad viene de la santidad que Dios demanda, viene de una relación con el Señor. Es una purificación. Y al ser purificado, nosotros hemos sido ¿qué? Hemos sido limpiados. Es lo que sucede, decía yo esta mañana, es lo que sucede con el agua. Vamos, podemos decir, si me permiten, creo que dos tipos de agua. El agua que sale de la tubería y algunos la toman. Pero normalmente la gente te dice, no tomes agua así directo de la tubería. Ponla a hervir. ¿Ok? Algunos recomiendan eso, ¿cierto? ¿Para qué? Ponerla a hervir, ¿para qué? Para limpiarla. Pero tenemos el otro tipo de agua, es agua, H2O, ciertamente, pero viene en algo que llaman ozono, ¿sí? Y le denominan, ¿cómo le denominan? Un purificador. ¿Y qué es un purificador? Bueno, algo que limpia el agua que viene sucia de la calle, ¿sí o no? Si yo le digo, esta agua es de tubería, pero aquí en este otro vaso está el de ozono, el purificado. ¿Cuál quiere? Seguramente usted me va a decir el de ozono, porque está ¿qué? Purificado. Usted no quiere tomar un agua que de repente pueda darle dengue o puede darle cualquier otro mal. ¿Sí o no? Esto es lo que sucede. Bueno, el de corazón limpio es una persona que, permítame, estuvo sucio y que por la sangre de Cristo ha sido limpiado y ese corazón ha venido siendo purificado. ¿Qué es lo que dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo me renuevo? ¿Qué es lo que hago al renovarme? Bueno, lo que estoy haciendo al renovarme es purificar mi alma, purificar mi corazón, porque ¿qué? Yo quiero ser santo. Yo quiero ver a mi Dios. Dios no viene, por cierto, Jesús no viene a buscar una iglesia santa, sin mancha. A eso viene el Señor. A eso viene Dios. Pero para ello entonces tenemos que limpiarnos, tenemos que purificarnos, amados.
Repito el vocablo, entonces bienaventurado puede traducirse como dichoso, feliz. Y esto es la bendición de Dios. La bienaventuranza refiere a una felicidad elevada que solo se obtiene por medio de una relación con Dios. No por tener una autorrealización, no por pensar en positivo. No es un asunto de la nueva era, de la metafísica. No es en que crea en ti mismo. Descubre el campeón que hay en ti. No es eso. Más bien tú tienes que descubrir lo miserable que eres sin Dios, sin Cristo. Y en Cristo es que tu vida tiene realmente un valor imperecedero. A tal punto que nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. Nada. Eres valioso para Dios. Ahora, fíjense lo interesante de este pasaje de Mateo 5:8, cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Y dice, Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. ¿Se da cuenta? Dios, y aquí está traducido la palabra bienaventuranza como bendición. Dios bendice a los que tienen corazón como puro, que es el mismo vocablo de limpio. El mismo significado de limpio, porque ellos verán a Dios. Eso es bienaventuranza, eso es una bendición del Señor. Ahora, cualquiera puede pensar que no hay persona con corazones puros, con pensamientos puros. Lo triste es que hay cristianos que piensan que nadie, ni aun sus hermanos en Cristo, tienen pensamientos puros. Hay hermanos que lo piensan. Y ese pensar es muy lamentable, ya que eso nos dice dos cosas. Cuando un cristiano piensa que los demás no tienen pensamientos puros, pensamientos limpios, que nadie tiene pensamientos limpios, ni siquiera sus propios hermanos en Cristo, eso dice en primer lugar que tú que lo estás diciendo, tú no tienes pensamientos puros. Tú que estás juzgando a tus hermanos, tú me estás diciendo que no tienes pensamientos puros, que no tienes pensamientos limpios. Y dos, está diciendo que Dios es mentiroso, que Mateo 5:8 nunca se cumple. Y no se va a cumplir, porque total, nadie tiene pensamientos puros. Entonces, déjeme decirle que esa persona nos está enseñando a nosotros que ninguno aquí es salvo. Porque él dice que todos ustedes y que yo tenemos entonces pensamientos impuros, pensamientos sucios. Y eso es antibíblico. Vamos, no somos perfectos, pero no buscamos la perfección de Dios. No somos perfectos, tenemos nuestras debilidades, pero no buscamos la santidad de Dios. No buscamos el santificarnos porque Cristo viene por segunda vez, ¿sí o no? Entonces para eso yo tengo que renovar ¿qué? Mi pensamiento. Para eso yo tengo que luchar contra mis pensamientos, ¿sí o no? Entonces yo no puedo generalizar que todos los hermanos tienen unos pensamientos sucios. Y aclaro algo otra vez, permítame, amados, pensamiento sucio no es solamente en lo sexual. Si usted escucha a una persona, tengo pensamiento sucio, ¿en quién estás pensando? No le pregunte eso, porque no necesariamente tiene que ver en lo sexual. A ver, ese hermano se fue a comer parrilla y no me invitó. Se puso a comer perro caliente, hamburguesa y ni nada, no me llamó. No sé qué se habrá creído. ¿Ah? Y dice ser amigo mío. Sí, claro. ¿Ah? Pero mira, estoy viendo en su estado que invitó a otro y a mí me dejó por fuera. No, ese no es tan amigo mío. Dígame usted, ¿eso es un pensamiento puro? ¿Eso es un pensamiento santo? ¿Estamos de acuerdo que eso es un pensamiento sucio, sí o no? Es un pensamiento sucio. Porque otra vez, un pensamiento sucio no es lo sexual nada más. Pastor, ¿a qué hora va a terminar? Ya es tarde. Señor, a ver, dígame, ¿ese es un pensamiento santo? ¿Ese es un pensamiento limpio? No, cuidado con las puntas, dicen algunos. Pero vamos, si estamos estudiando la palabra de Dios y empiezo de esta manera a fastidiarme la vida, ¿cuándo vamos a terminar? Este hombre sí habla. Dígame, ¿ese pensamiento realmente es un pensamiento santo, un pensamiento puro? No, es un pensamiento sucio. Es un pensamiento que realmente no es piadoso. ¿Por qué? Porque los hijos del Señor se deleitan en el estudio de la palabra de Dios, ¿sí o no?
El que oye mi voz, las palabras de mi Dios escucha. Es lo que nos dice Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es lo que nos dice el Señor, ¿sí o no? Entonces, pensamientos sucios o impuros no solamente repito y perdone. Y usted dirá, pero ya sé, pastor. Lo que pasa es que lo sabemos, pero muchos cristianos tienen el chip aquí metido. Pensamientos sucios, sexo. No, no necesariamente es sexo. Sexo ilícito, aclaro. Sexo ilícito. Pensamiento sucio es todo aquello que va contra Biblia, que va contra la persona de Dios. Eso es pensamiento sucio, pensamiento impuro. Y Pablo me dice que yo tengo que pensar en todo lo puro. En todo lo puro. Tengo que santificarme, tengo que buscar al Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ay, Señor, mi familiar se enfermó de COVID. Ay, Señor, ya se me murió, ya tengo que moverme. No necesariamente se va a morir. Ese pensamiento no es sano. No te metas por ese camino, no está bien. El Señor no nos dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae ¿qué? Su propio afán. Pero si yo pienso en el día de mañana, ay, ¿qué voy a comer mañana? Yo creo que no voy a tener nada. Yo creo que mañana me voy a enfermar. Yo creo que yo no matriculo para el 2021. ¿Cuántas personas están viviendo con este miedo? ¿Cuántas personas están viviendo con este terror de no, el COVID-19? ¿Será que llegaré al 2021? Y uno dice, ay, ya está terminando noviembre, llego a diciembre. Y uno como que si tratara de empujar, ¿no? Y a ver si llego, a ver si termino. Pero ya va, ese pensamiento es puro. Vivir con miedo. Vivir con el afán. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Será que esto se va a destruir? Esto se lo llevó quien lo trajo. Ah, ya sé, en diciembre, el 6 de diciembre ya sabemos quién va a ganar. ¿Cierto? Y hermano, tal vez tengamos una idea, pero el asunto es, no hay esperanza. No somos cristianos. No somos personas que tenemos la mente de Cristo según la palabra del Señor. Y si es así, entonces ¿por qué estoy pensando en el hoy, en el ahora? ¿Por qué estoy pensando de manera carnal? ¿Por qué lo estoy haciendo? Ese pensamiento que estoy teniendo en mi mente es totalmente sucio. ¿Estamos bien hasta aquí, amados? No solamente estas dos cosas. En tercer lugar, amados, se debe procurar como cristianos. Se debe procurar como cristianos. ¿Qué cosa, pastor? La pureza. Estamos hablando de la pureza. Primera carta a Timoteo, y vamos a leer en el capítulo 5, versículo 22. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Dice la Escritura: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. ¿Y cómo termina el versículo? Consérvate. Hay un imperativo. El consejo a manera imperativa es consérvate como puro. La idea que presenta Pablo a Timoteo aquí es la de no ordenar o dedicar a alguien en el ministerio que vive impíamente, llegando a ser así responsable en alguna medida de los pecados de ese que está incurriendo, que vive, se deleita en maldad. Fíjense, es un error que un pastor venga, bueno, vamos a dedicar a este diácono, a esta diaconisa, siendo que es chismosa, es pendenciera, es un borracho o es un falta de respeto. Vamos a dedicarlo como diácono. ¿Qué es eso? La persona está viviendo como cualquier persona del mundo. Entonces tú, al imponer la mano, lo que estás haciendo es ser copartícipe de los pecados de esas personas. Y así no debería conducirse un pastor. No debemos poner la mano a un pastor. Bueno, vamos a nombrar al pastor de jóvenes, pero resulta que el pastor de jóvenes a quien le voy a imponer la mano le gusta estar levantando a todas las chicas por ahí. Le echa los perros a todas las chicas. No, pero vamos a imponerle la mano como pastor de jóvenes. ¿Está bien eso? Para nada. O le gusta tomar aguardiente todos los fines de semana. El hombre no tiene temor de Dios. ¿Cómo voy a imponerle la mano a esa persona? Perdonen la fórmula de mi pregunta. Una participación en el pecado de ese hombre, de ese pastor de jóvenes.
o cualquier otra persona. Pablo está diciendo, no participes del pecado de ellos. Y si tú le impones la mano, si tú lo dedicas a un ministerio específico, tú estás siendo copartícipe de su pecado. No hagas eso, no imponga la mano a la ligera. No lo hagas con ligereza. Ten cuidado de ti mismo, consérvate puro. Es la admonición que da Pablo a Timoteo. Y esta palabra y otras semejantes son las que suelen traducirse por santos. Pablo le está diciendo, santifícate, Timoteo. Vive en santidad, Timoteo. Ten cuidado, Cristo viene pronto, así que santifícate. A veces tiene el significado de castidad, pero generalmente parece referirse a la conducta recta de la vida cristiana. El equivalente más cercano de este vocablo empleado aquí es limpio. Consérvate limpio. Dios te limpió por medio del lavamiento de la palabra del Señor. Bueno, consérvate limpio, no ensucias tu investidura. Ahora, amado, fíjense bien, esto lo digo con mucho cuidado. Si usted ha ensuciado su investidura, les recuerdo que también la puede volver a limpiar. No porque lo diga yo, sino porque lo dice el Señor. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El asunto es, ¿vas a limpiar tus vestiduras o vas a seguir sucio? Y una vez que las limpie, ¿las vas a ensuciar otra vez? Estoy hablando de ensuciar muy adrede, muy conscientemente, porque otra vez somos débiles, estamos en carne, en un cuerpo de muerte que nos anima es a pecar. Pero una cosa es eso, por debilidad, y otra cosa, amado, muy distinto, es que disfrutemos el pecado. Son dos cosas distintas. Note que Pablo dice, y vámonos a Tito capítulo 1, versículo 15, después de Timoteo, primera y segunda carta a Timoteo, vamos a Tito capítulo 1, versículo 15. Note que Pablo aconseja a este otro pastor sobre el asunto de la pureza. Tito 1:15 dice la escritura, dice la palabra del Señor. Todas las cosas son puras, ¿para quiénes? Para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están como corrompidas. Tito fue pastor en una iglesia ubicada en Creta. Y esta iglesia, como los habitantes de Creta, eran muy carnales. A Tito le tocó una iglesia realmente muy carnal. Él no estaba a gusto en la iglesia. Él no se sentía cómodo. Él quería renunciar al ministerio pastoral en Creta. Esto es lo que vemos con Tito. Y Pablo entonces tiene que tomar a Tito y darle unos consejos. Pero Pablo reconoce la carnalidad, la mundanalidad de los cretenses, pero la carnalidad de los hermanos cretenses también. Él lo reconoce. Fíjense en el mismo capítulo 1 y vamos a leer los versículos 10 al 13. Dice Tito 1, 10 al 13. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos. ¿Se da cuenta? Y Pablo está hablando aún dentro de la iglesia que estaba en Creta. Siempre mentirosos, siempre. Y se estaban deleitando en la mentira. Siempre mentirosos, malas bestias. Es decir, testarudas. Estas no se dejaban amansar. Malas bestias, glotones ociosos. Miren la identidad de los cretenses. Y vamos, a mí me gusta comer. A ustedes también, ¿cierto? Pero es muy diferente de ser unos glotones y menos ser ociosos. Dios no nos llamó a ser ociosos. Bueno, los hermanos en Creta eran unos mentirosos empedernidos. Eran unas malas bestias y glotones. Eran unos glotones ociosos. Este versículo 13, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pablo le está dando el consejo al pastor Tito. Mira, ellos están siempre viviendo en mentira, son malas bestias y son glotones ociosos. Repréndelos duramente. Tienen que aprender que así no se vive la vida cristiana. Repréndelos.
Así que Tito, yo entiendo tu dolor, yo entiendo tu frustración como pastor, pero no te dejes. Tienes que predicar la palabra de verdad y tienes que enseñarla con fidelidad. ¿Vamos bien hasta aquí, amados? Volviendo a Timoteo, todas las cosas son, aquí en Tito 1:15, todas las cosas son puras ¿para quiénes? Para los puros. Llamado, esta expresión ha de tomarse en el contexto de todo lo creado por Dios, todo lo creado por Dios. Marque Tito y volvamos a 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Marque Tito y vamos a 1 Timoteo 4, 3 y 4. Dice la escritura: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es ¿qué? Todo lo que Dios creó es ¿qué? Bueno, y nada es de desecharse si se toma ¿cómo? Con acción de gracias. Bueno, había quienes enseñaban que habían alimentos que no se podía comer, que eso era inmundo y todas estas cosas. Y Dios enseña que más bien todo es limpio en Él si se da acción de gracia. Por eso que la oración es muy importante, ¿ok? Si es con acción de gracia se participa y por supuesto aquí entran otras cosas también, porque los excesos son malos, ¿sí? Los excesos son malos. Ahora, él está atacando una doctrina que dice: no comas esto porque eso es pecado. O no te cases, vivan juntos y ya está. Pero ¿para qué se van a casar? Eso es malo, chicos. ¿Qué es lo que dice el mundo en la actualidad? ¿No te basta mi amor? ¿Que tienes que recurrir a un documento? ¿No es lo que dicen los sinvergüenza, esos hombres sinvergüenza? Pero con mi amor basta. ¿Qué más quiere? No me diga que tienes que creer en mi amor. Es con un documento, un papelito allí. Algunos ven el matrimonio como una maldición. Vivieron 20 años de noviazgo, entre comillas, porque no es noviazgo, usted lo sabe. 10 años, 15 años, 20 años de noviazgo, ahí ya dejaron de ser novios. Es como dicen vulgarmente, y perdonen la expresión, ya son marinovios. Ya han estado juntos. Entonces viven este asunto de manera ligera, participando en pecado. Bueno, pero ¿para qué te vas a casar? ¿Para qué vas a casarte? Fíjate bien, si te casas, lo que va a suceder es que al poco tiempo se van a divorciar y se terminó. Y presentan al matrimonio como ¿qué? Como una maldición. Porque lamentablemente así pasa. Resulta que vivieron 15 años, 20 años de noviazgo, usted sabe, y se casaron, por fin se casaron, y al poco tiempo se divorciaron y se fueron. Eso fue la maldición del matrimonio. Hermano, no era ninguna maldición del matrimonio, todo estaba en el corazón del hombre. El Señor es claro: por la dureza de vuestro corazón. Y si yo voy con una idea preconcebida de que el matrimonio es una maldición, por supuesto, en eso es lo que va a terminar. En una separación, y voy a recibir una maldición. Algunos enseñaban que el esposo, al tener relación sexual con su esposa, eso era pecado. Solamente la Iglesia Católica Romana enseñó esto en su debido tiempo. Ellos enseñaban que el esposo solamente podía tener relación sexual con su esposa es para procrear, tener hijos, y no lo disfrutes. No. A ti tiene que darte más bien, cónchale, dolor. Porque estás teniendo sexo con tu esposa, qué vergüenza. Pero bueno, como hay que procrear, es un pecado venial, ¿ok? Se permite. ¿Se da cuenta? Así lo presentaron en un tiempo. Ahora, no solamente eso, sino que una vez que tuvieran hijos ya no deben tener sexo. Pero si lo van a tener, traten de no disfrutarlo. Ajá, ¿y cómo haces eso? ¿Cómo tú te entregas en amor a tu esposa o a tu esposo y aún así no lo disfrutas? Tú dices: ay, tengo que cumplir con el deber. ¿Cómo? No se puede. No se puede, es antibíblico. Dios creó todas las cosas y Dios creó ¿qué? La relación sexual entre un marido y su mujer, su esposa. Y todo lo que Dios creó es bueno. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Todo lo que Dios creó es bueno, y bueno en gran manera. Lo dice la Biblia en Génesis, no lo digo yo.
Volviendo a Tito, amado, todas las cosas son ¿qué? Puras. Y no se refiere a las cosas en sí. Por ejemplo, esta corneta, decía yo esta mañana, esta corneta sirve para que salga todo ese sonido de lo que estamos aquí cantando, tocando, ¿ok? Y predicando la palabra del Señor. Pero también esta misma corneta lo puede agarrar una banda musical, ponen un reggaetón ahí bien sabroso ahí para la carne, ¿ok? Y esa corneta va a salir allí palabras obscenas, realmente va a incitar al pecado. Va a venir ahora un hombre que no va a predicar la palabra, sino que va a echar chistes subidos de tonos, groseros, doble, como decimos, con doble sentido, gracias, con doble sentido, y la gente va a disfrutar. Así que no es que eso sea puro en sí mismo, no, todas las cosas son puras, pero no por ser el objeto en sí mismo, sino quien usa el objeto. ¿Me explico? Si la persona que usa el objeto es una persona que vive en santidad, que vive en la llenura del Espíritu Santo, entonces el objeto va a ser santificado. He dicho otras veces, este templo, aquí se reúne en iglesia, pero si la iglesia se mudara a otro lado, a otro local, pues aquí puede venir una discoteca, se puede abrir una discoteca y todo el mundo a echar pies aquí. O se puede hacer hasta un burdel, perdonen la expresión. Y cambió todo el asunto. ¿Por qué? Porque esto es santo. Esto es santo por los que se congregan aquí. Y si los que se congregan aquí son santos, pues esto queda limpio, queda purificado. Amén o amén, amados. Pastor, ya va a terminar. Cuidado con los pensamientos impuros. Cuidado con los pensamientos impuros. Amados, el cristiano que dice conocer a Dios, que es puro, que es santo, pero que no se santifica ni se purifica, está reprobado por Dios en todo lo que hace. Tito, capítulo 1, el versículo 16. Note lo que dice allí. Ahí mismo, Tito 1, 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos ¿qué hacen? Lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Qué bueno predicar de Dios y todo lo demás, pero tu vida es un desastre. Predicar al Señor es santo, 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 ¿ok? Él es digno, canto bonito y toco chévere y qué magnífico, gloria al Señor. Y en mi Facebook, en mi estado, pongo que fui a la playa y me tomé una cervecita, una azulita, una polarcita. Y ese hermano no es evangélico. Y hermano, he visto fotos así. ¿Y qué pasó allí? Vamos, yo no tengo problema con que vayamos a la playa. Bueno, no me estoy invitando, pero usted pues, que vaya a la playa. Pero por favor. El asunto aquí es de paso, y ojo, no es que estoy, Dios me libre, pero si tú dices ser cristiano o cristiana y te vas a tomar una foto, perdonen la expresión coloquial, ¿vas a ser tan bandera de sacar en la foto una botellita? Es que se te olvida que tú dices que eres cristiano y que te congregas en una iglesia y tienes un ministerio y todo lo demás. Y entonces vas a sacar en tu estado, en el Facebook, vas a sacar la botellita. Hermano, mire, he visto de todo. Bueno, ¿y qué pasó allí? ¿Qué sucedió allí? Con sus palabras dicen, yo amo al Señor, pero con los hechos están diciendo lo contrario. ¿Dónde está la pureza? ¿Dónde está la limpieza? ¿Vamos bien hasta aquí, amados? Sí, pastor, ya llegamos. Póngase de pie, iglesia. Pablo nos exhorta a perseverar nuestro pensamiento en lo puro. En lo puro. Dios demanda ¿qué cosa? Santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, ¿somos perfectos? No lo somos, erramos. Pero erramos. Es que erramos, no es que buscamos errar. Son dos cosas distintas. Requisito para estar delante de Dios: el puro de corazón. Los de pensamientos puros son dichosos. Sí, verán a Dios. ¿Y sabe qué? A pesar de tu pecado, a pesar de mis pecados,
por la gracia de Dios, veremos al Señor. Pero necesitamos buscar la santidad. Y tercero, se debe procurar como cristiano. Yo debo procurar buscar la pureza. Yo debo procurarla. Si tengo pensamientos sucios, y repito, no me refiero solo sexual, lo sexual también. Pero si tengo pensamientos en contra de mi hermana Zulay, en contra de mi hermano Yancel, en contra de cualquiera de ustedes, eso ya es sucio. Ya es sucio. Eso es un pensamiento impuro. Ese pensamiento no es de Dios y tengo que limpiar. Vamos a orar, amados. Y luego de la oración, mi hermano Ángel y mi hermana Migdalia estarán allá para que aquel que dispuso en su corazón dar el diezmo y la ofrenda lo pueda dar al salir. Recuerde que esta ala del templo saldrá por aquí y aquella ala del templo hacia su derecha se va para allá guardando la distancia. Si usted tiene o no tiene, adore al Señor. Dios ve el corazón. Vamos a orar, amado. No hemos terminado la serie continúa. Así que el próximo domingo esperamos tener tiempo de adoración, alabanza y predicación. Pastor, son las elecciones. Usted sabe que en otros tiempos hemos tenido elecciones y hemos celebrado el culto igualmente. Así que bueno, vamos a orar, amado. Padre bueno, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Oh Dios de la gloria, ayúdanos, porque muchas veces, Señor, hemos caído o entrado muy conscientemente en el pecado de la impureza. Hemos tenido pensamientos que no han honrado tu nombre, que de alguna u otra manera han bofeteado tu rostro. Y pedimos perdón, Señor. Pablo nos dice, bajo tu guía, que debemos pensar en todo lo puro. Que si yo pierdo la esperanza y me dejo llevar por ese sentimiento, al pensarlo ya estoy pecando. Debo llenar mi corazón de esperanza, y la esperanza está en ti, en tu palabra. Padre, ayúdanos. Aún, sí, límpianos. Si alguno de nosotros tiene pensamientos lascivos, estos pensamientos sexuales, de adulterio, de fornicación, limpia. Sí, Señor, claro que sí. Pero también quita esos pensamientos de muerte, de juzgar al hermano, de no perdonar, de tener un rencor que lleva a décadas. Y que no quiero perdonar a aquel que me ofendió, ya sea un familiar, un vecino, un hermano en Cristo. La Primera Iglesia Bautista de Los Teques es una comunidad cristiana que busca agradar el corazón de Dios en una genuina relación de adoración y comunión. Creemos que somos salvos por gracia, que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y que regresará por su iglesia. Si no lo conoces, haz hoy la oración de fe que nuestro pastor menciona al final de su mensaje. De igual forma, queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad y a predicar en Los Teques, Venezuela y el resto del mundo que Jesucristo es el Salvador. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Paz de Dios.